justicia transicional es un conjunto de herramientas judiciales y políticas a las cuales una sociedad acude para intentar superar años de graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto de un conflicto armado. El siguiente video plantea la contribución que hace la Defensoría del Pueblo a los procesos de justicia transicional en Colombia, en aras de la paz, la reparación integral de las víctimas, la reconciliación y la no repetición de actos de violencia. La justicia transicional viene a llenar un vacío que tenía la humanidad, porque antes de que existieran las herramientas de la justicia transicional, los conflictos armados, las guerras o fenómenos como las dictaduras simplemente se cerraban sin pensar en los daños y el sufrimiento que había ocurrido en el marco de estos episodios. Y es ahí donde, por la vía del derecho a la verdad, de un actor que antes tampoco existía, como las víctimas y los sobrevivientes, pues empezó la humanidad a ver que esas víctimas, esos sobrevivientes tenían ese derecho a la verdad, a saber qué pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables de que eso pasara. Entonces nace el derecho también a la justicia, el derecho a saber qué pasó perjudicialmente, o sea, una investigación, a un juicio y a una condena ejemplar contra los grandes criminales de guerra y de lesa humanidad. La justicia transicional se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial con el fin de investigar y juzgar los aberrantes crímenes cometidos contra la sociedad civil. A partir de este momento se abre la posibilidad de realizar acuerdos de paz no solo entre quienes hacían la guerra, sino sobre todo incluyendo a quienes la padecían, familiares de quienes murieron y sobrevivientes. Este concepto de justicia se aplicaría posteriormente en Sudáfrica, los Balcanes, Reino Unido, Centroamérica y también en Colombia, donde tenemos por delante el reto de cerrar los capítulos de una guerra de más de 60 años y avanzar hacia un proceso de paz y reconciliación donde primen los derechos de las más de 9 millones de personas que han sido víctimas en este largo conflicto armado. Precisamente con esa ley 975 del 2005 es que posteriormente nace la necesidad que al interior de la Defensoría del Pueblo hubiera una expresión que hiciera parte de esa justicia transicional precisamente para ayudar a garantizar los derechos de las víctimas en el marco de esas transiciones a la paz devenidas de nuestra guerra. Y es donde aparece la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado. Posteriormente, esta delegada adquiere unas nuevas competencias con la aparición de una segunda ley de justicia transicional muy importante, que es la ley 1448-2011, actualmente prorrogada por 10 años más, pero cuyo centro de transición hacia la paz, su centro es la reparación integral de las víctimas y que despliega toda una serie de mecanismos, de herramientas, de instrumentos para lograr esa reparación integral como base principal de la construcción de paz en el país. Además, adquiere un nuevo rol, adquiere unos nuevos retos, adquiere unas nuevas responsabilidades con el proceso de paz que se da con las FARC y el gobierno nacional, y además y específicamente por la aparición de lo que conocemos hoy como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Parte de la construcción de paz en esta nueva etapa de justicia transicional se sienta en aquellos territorios, especialmente rurales, donde con mayor rigor se vivieron los estragos de la guerra, pero además que comparten la desgracia, que es donde más abandono histórico por parte del Estado hay. Estamos hablando de los municipios denominados PEDET, o donde se aplica otro instrumento de justicia transicional como son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Para estos territorios, que son los más vulnerables, para las organizaciones de víctimas y además para las víctimas que habitan en estos territorios, que son las personas que más han sufrido por la guerra y más abandono histórico estatal tienen.
Y quiero destacar por último el papel que está cumpliendo la Defensoría Delegada para las Víctimas, haciendo el acompañamiento a una figura de reparación de derechos políticos, que por primera vez en Colombia y en el mundo le brinda un mecanismo de reparación política por medio de una representación en el Congreso de la República a 16 territorios de víctimas, o sea, de estos municipios PEDET. Y la Defensoría Delegada para las Víctimas está haciendo un acompañamiento muy juicioso desde diversos espacios para tratar de que esas representaciones realmente salgan del seno de organizaciones de víctimas y realmente se den en el marco de una elección que ayude y fortalezca la presencia de las víctimas, la presencia de la garantía de sus derechos y que en el Congreso de la República se geste por fin una representación idónea, una representación que refleje lo que las víctimas sienten y quieren en el marco de su proceso de reparación, pero también de su gran aporte a la paz del país. Un país que lleva más de 60 años en guerra necesita cambiar. Nos acostumbramos a la confrontación, a la resolución violenta de los conflictos, a su no resolución. Hace 30 años dimos un primer paso para la reconciliación y construcción de una sociedad más incluyente. Nuestra Constitución es fruto de un proceso de paz que hoy seguimos aplicando. No es una tarea a corto plazo, pero ya hay un camino transitado por la ciudadanía y las instituciones. La justicia transicional es una herramienta para seguir avanzando en la vía de construir cultura de paz junto con las personas víctimas del conflicto armado, sanar las heridas, conocer la verdad, retornar a la tierra, habitarla sin miedo y trabajarla con esperanza.